para poder transmitir todo lo que has puesto en mi corazón, Señor, en mi mente. Y te ruego por todos los que van a recibir este mensaje para que haga un efecto poderoso en nuestras vidas. Todo lo pedimos invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades y las más ricas bendiciones del Señor para todas las madres al celebrar hoy el Día de la Madre. Así que un aplauso para todas las madres. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En muchas familias, la madre es la que marca la diferencia en la vida de sus hijos. La madre es la protagonista, la arquitecta, la que después, cuando sus hijos crezcan y sean grandes, ellos las van a recordar y seguramente van a decir, mi mamá me enseñó, mi mamá me acompañó, mi mamá hizo esto, hizo aquello en mi vida. La que está al lado de ellos en todas sus vivencias. Hay veces que los hijos se sienten solos, pero qué bueno es que las madres siempre pueden estar a su lado para brindarle acompañamiento, para escucharle sus vicisitudes, sus problemas, sus angustias. La madre es la que los escucha cuando están pasando dificultades. A veces los chicos, y no tan chicos, quieren no solamente escuchar consejos, quieren oídos que los escuchen y que los comprendan y muchas veces que guarden el secreto que los hijos comparten con su mamá. La madre es la que los contiene en sus crisis emocionales, algo que a veces no es fácil conseguir. Pero Dios le ha dado a la mamá una capacidad especial para poder entender y poder acompañar las vivencias de sus hijos. Por eso en este día vamos a meditar en la palabra de Dios sobre una madre que confió en Dios. Ese es el título del mensaje de hoy. Una madre que confió en Dios, cuyos hijos fueron bendecidos y Dios los utilizó como instrumentos suyos. Esa fue la madre de María, o Miriam, como dicen algunas versiones, la madre de Aarón y la madre de Moisés. Así que ahora ya estamos ubicados. Esa fue una madre muy especial. Moisés, como todos sabemos, fue utilizado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron 430 años como esclavos. Pero Dios usó a ese niño que se hizo grande y Dios lo usó para liberar a su pueblo Israel. Esta historia comenzó con el pueblo de Israel que ante una grave crisis económica fueron a Egipto en busca de alimentos, donde José, uno de los hijos de Israel, gobernaba junto al faraón. El faraón de ese momento fue muy favorable, fue muy propicio al pueblo de Israel. Detrás de todo esto estaba la mano de Dios guiando para que su pueblo fuera bien mirado por el rey, el faraón de Egipto. Así que él fue muy favorable con el pueblo de Israel, que pasó el tiempo y luego cambiaron las cosas. Dice el relato bíblico que José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. Dice la Biblia que el país estaba lleno de ellos. Más tarde hubo un nuevo rey, un nuevo faraón que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo egipcio, miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros, así que debemos hacer algo, tenemos que tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra ellos se unan a los enemigos y nos ataquen y luego se vayan. A los egipcios les convenía que el pueblo de Israel sean sus siempre esclavos, porque los explotaban, los hacían trabajar, no le pagaban nada prácticamente y los usaban. Pero Dios, que es soberano, estaba viendo todo lo que estaba pasando y no iba a permitir que siempre siga ocurriendo eso.
Pero cuando ocurren las dificultades, a veces llegan a un punto límite. Y eso es lo que pasó en este episodio. Finalmente el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Todo este relato, que por supuesto es mucho más extenso, se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1. No les leí todo el capítulo porque es muy extenso, pero es una síntesis de lo que estaba pasando para lo que vamos a ver. Aquí comienza la dramática y asombrosa historia de la madre de Moisés. Pero en el pasaje básico que vamos a meditar no se encuentra el nombre de la madre de Moisés. Entonces recurrimos a otra cita bíblica que está en el libro de Números, capítulo 26, versículo 59. Números 26, 59 dice que Amrán se casó con Jocabet, y fueron los padres de Aarón, Moisés y María. Ahí está el nombre de la madre de Moisés, Jocabet. María, Aarón y Moisés es el orden real, el orden cronológico de este matrimonio, porque la primera hija fue Miriam o María. El segundo hijo de este matrimonio fue Aarón. Y el tercero, que es uno de los protagonistas de esta historia, fue Moisés. Pero quiero referirle someramente, sintéticamente, que María fue profetisa en el pueblo de Israel. Y fue la directora de alabanzas cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y estaban escapando. Y ella tomó la dirección de las alabanzas de su pueblo, hizo cantar y darle gloria y honra a Dios. ¡Qué bueno es este personaje bíblico que a veces es desconocido y es ignorado! Así que cuando pasó el Mar Rojo, dirigidos por Miriam o María, cantaban alabanzas a Dios, dándole gracia porque estaban escapando del cautiverio. Aarón, que sabemos que fue el vocero de Moisés. Yo quiero que recuerden que cuando Dios lo llama a Moisés para ir a hablar con Faraón y liberar al pueblo israelita del cautiverio en Egipto, una de las excusas que pone Aarón es que él era tartamudo, que no podía hablar. Y así era, tenía un defecto. Así que mi hermano, mi hermana, si alguien o vos mismo te sentís con alguna limitación, Dios no se va a dar por vencido. Y te dice esta mañana: no importa la limitación que tengas, yo lo mismo te puedo ocupar si estás dispuesto. Pero Señor, yo no sé hablar, se me traba la lengua. Muy bien, le dijo Dios, yo te voy a poner a Aarón como tu vocero. Y es como el vocero del presidente actual, habla en nombre del presidente. Así que Manuel Adorni es el que muchas veces sale y da lo que el presidente Javier Milei quiere decir a la nación. Así que Aarón fue un vocero de Moisés. Pero también Aarón fue el primer sumo sacerdote en Israel. ¡Qué notable! Y Moisés, que fue el gran libertador del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Ahora comenzamos esta historia fascinante, impresionante, que tal vez la hemos leído algunas veces o muchas tal vez, pero tal vez se nos escaparon detalles. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 4. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice que un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además, le dijo a la hermana del niño, es decir, a María o Miriam,
que en esa época tendría alrededor de 14 o 15 años. Le digo esta información para que tengamos una noción de lo que era la familia de este matrimonio. Así que le dijo a la hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. En este breve pasaje hay puntos fundamentales. En primer lugar, cuando Jocabed, que ya hemos aprendido que ese era el nombre de la mamá de Moisés, de María y de Aarón, cuando Jocabed quedó embarazada, el decreto del faraón estaba vigente. Si era una niña, viviría, pero si era un varón, tendría que morir irremediablemente. Y yo quiero que tengamos empatía con esta mamá. Cuando toda mujer está esperando un bebé, hay una gran ilusión, hay una gran emoción, hay una gran expectativa. Y en nuestros días tenemos la facilidad de saber el sexo del que viene, si es varón, si es mujer. Pero en aquellos días se sabía cuando nacía. Así que yo trato de ponerme en el corazón, en la situación de Jocabed. Ella habrá dicho, qué gozo tengo porque voy a tener un hijo más o una hija. Pero al mismo tiempo pienso que habrá tenido temblor, que habrá tenido miedo. Y si nace varón, ¿qué pasará? El decreto de Faraón es que todo niño varón hebreo sea muerto. Así que es una mezcla de emociones, de gozo, de felicidad, pero también de miedo. Pero si era un varón tendría que morir. Como nació varón, no había otra alternativa. Pero quiero que escuche esta expresión. Pero Jocabed, valientemente y con su fe puesta en Dios, decidió esconderlo para salvarle la vida. Pero Jocabed, valientemente y con su fe puesta en el Dios único y todopoderoso, lo escondió al niño para salvarle la vida. En segundo lugar, no solo tuvo fe, sino que puso su fe en acción. Porque muchas veces si alguien nos pregunta, ¿tenés fe? ¿Crees en Dios? Seguramente que le vamos a decir que sí. Y la segunda pregunta, ¿le crees a Dios? Ay, ay, ay. A veces es difícil responder a la segunda pregunta, pero esa fe se ve cuando ponemos manos a la acción. En la carta de Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta, es una fe teórica. Pero Jocabed probó tener una fe verdadera, porque no solo tuvo fe, sino que puso su fe en acción. Tomó un canastillo de junco, lo preparó y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y yo quiero explicarles que eso seguía implicando muchos peligros, porque el río Nilo se caracteriza por tener muchos cocodrilos que lo hubiesen devorado al bebé de una sola vez, en un instante. Pero ella confiaba que no solo la hermanita que estaba vigilando, no solo que el canastito lo iba a defender, porque el canastito se hubiese hecho trizas ante la invasión de un cocodrilo hambriento y lo hubiese devorado al bebé. Ella confiaba en un Dios todopoderoso que era capaz de defenderlo. ¿Por qué? Porque ella confiaba en Dios. Ella había puesto su fe y su confianza en el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que hoy está en medio nuestro para decirte lo que nadie puede, yo lo puedo. Confía en mí. Pone tu fe en mí. Para el que cree todo es posible y nada es imposible para Dios y lo estamos viendo en este episodio. Así que ponerlo en la canastita y en el río era una forma humana de tratar de protegerlo. Pero ella hizo algo, no se quedó de brazos cruzados. Puso su fe en Dios, pero hizo su parte. Hizo su canastita, le puso brea, le puso todo lo que sea para que no se ahogara el niño. Pero como si fuera poco, además de eso, fue una madre prevenida. No solamente puso al bebé en el canastito en el río, le dijo a la hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que vigilara, que estuviera atenta a lo que pasara con él.
Ahí estamos viendo una madre de fe, una madre que pone su fe en acción, una madre que es prevenida, una madre que hace su parte, pero sobre todo depende del cuidado y la protección de Dios. Y gloria a Dios. Ese es el mismo Dios en el cual nosotros creemos y que Jesús vino a enseñarnos a confiar de todo corazón, aún en las situaciones más críticas que podemos estar pasando, en los momentos más desconsoladores. Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro fuerte protector. Y hoy te dice, si pones tu fe en mí, siempre saldrás adelante, porque yo vivo y estoy listo para darte la mano. Si me das tu mano y te tomás de mí, yo hago las cosas que te van a sorprender, como en aquellos días en la vida de Jocabed. Continuamos esta historia leyendo ahora los versículos 5 al 7. Siempre estamos en el capítulo 2 de Éxodo. Y ahora leemos los versículos 5 al 7 que dicen: Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río. Y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajeron. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de ese niño, sintió compasión de él y dijo: este es un niño hebreo. Entonces la hermana del niño, es decir, María, propuso a la hija del faraón: ¿le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño? Tenía 3 meses ese bebé y necesitaba alimentarse. En este pasaje tan breve, tan importante, vemos en primer lugar que cuando una madre confía en Dios y una madre depende de Dios, no hay casualidades. No hay casualidades. El Señor produce las circunstancias más insólitas y puede ocupar a una persona que no aman a Dios, ni conocen a Dios, ni son parte de su pueblo, porque Dios fue, es y seguirá siendo el eterno Dios que tiene el dominio y control del universo. Ese es el Dios en el cual creemos y a quien seguimos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la palabra de Dios. Así que el Señor produce esa circunstancia. La hija del faraón bajó a bañarse al río. No nos dice la Biblia si era su costumbre o si era una ocasión circunstancial. No nos dice la palabra de Dios si siempre se iba al mismo lugar a bañarse o si ese día solamente se fue a ese lugar. Es probable que siempre haya ido a ese lugar u otros lugares. Pero ese día, la hija del faraón, la hija del rey, fue al río Nilo a bañarse. ¿Y qué pasó? Vio el canastillo entre los juncos. Podía no haberlo visto, porque a veces estamos distraídos. Y mandó que lo trajeran y al verlo llorar, sintió compasión de él, a pesar de darse cuenta que era un niño hebreo. Ella sabía muy bien la orden de su padre, el rey faraón, y sabía que todo niño hebreo varón tendría que morir. Pero a pesar de eso, dice la palabra de Dios que sintió compasión. Y yo pregunto, esa compasión por un niño de otra nacionalidad, al cual por el decreto de su padre debía morir, que esta chica, no sé cuántos años habrá tenido, no sé si era casada, si era soltera, era una princesa de la realeza, sintió compasión de ese niño. En mi convicción íntima yo creo que Dios estuvo tocando su corazón para que ella pudiera tener compasión del bebé Moisés. En segundo lugar, justo en ese momento, la hermana del niño, es decir, María o Miriam, tuvo la perspicacia, tuvo la sabiduría de proponerle a la hija del faraón conseguirle una nodriza hebrea que amamantara al niño. Recordemos que no podía ser cualquier mujer hebrea, tenía que ser una que tuviera leche para amamantar al niño. Y entonces María le propone a esa princesa: te conseguiré una hebrea que le dé
de mamar a tu hijito o a tu bebé en el cual está en tu poder. Y eso para mí es un verdadero milagro. Hizo que tocara el corazón de la princesa, hizo que María estuviera atenta a lo que estaba pasando. Y ahora avanzamos con esta historia en los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Éxodo. 8 al 10 leemos: «Ve por ella», contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, es decir, su propia madre. Y la hija del faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió. Y ya grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del agua». El nombre Moisés significa sacado del agua. Tal vez nunca lo escuchaste, pero eso es lo que significa. En este otro párrafo de la palabra de Dios, vemos cosas asombrosas. En primer lugar, la hija del faraón aceptó la propuesta de María, sin ninguna objeción, la hermana del niño. Y María llamó a su propia madre, fue a llamar a Jocabed. Y uno se pregunta, ¿casualidad? ¿Estaba todo preparado? Sí, estaba todo preparado, pero no por Jocabed, no por María, no por la hija del faraón, sino que Dios lo había programado todo. Yo quiero decirte algo: Dios es un Dios que programa tu vida y la mía. Pero qué triste es andar fuera de los caminos de Dios, porque a veces andamos en caminos equivocados. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Pero aparece otra voz que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se puede llegar al Padre, que es la voz de Jesucristo. ¡Qué hermoso! No fue casualidad, fue la providencia de Dios, fue la sabiduría de Dios. Es asombrosísimo cuando nosotros tomamos conciencia de cada detalle de lo que está pasando con Jocabed y con Moisés. En segundo lugar, como si fuera poco, la hija del faraón le dijo a Jocabed: toma a este niño y críamelo, yo te pagaré por su trabajo. Insólito. Ahora, de estar bajo el riesgo de muerte, Dios cambia las cosas por la fe y la dependencia de Dios de una madre que se llamaba Jocabed. Ahora la hija del faraón le entrega a su madre verdadera que lo críe. Y no solo eso, le ofrece pagar por su servicio. ¿No es insólito? Es incomprensible para la razón humana cómo comienzan a cambiar las cosas. Ella no sabía que Jocabed era la madre biológica del niño. Y como si fuera poco, le ofreció pagarle por su servicio. ¿Asombroso? Más que asombroso. Es un verdadero milagro en respuesta a una madre que confió en Dios. Y Dios todavía está esperando que toda madre ponga su confianza en Él. No importa si tu hijo está en las drogas, no importa si tu hijo está en la violencia, no importa si tu hijo está apartado de Dios o nunca quiso venir al camino del Señor. Si pones tu confianza y tu fe en el Dios Todopoderoso, Rey y Señor del universo, Él va a empezar a mover su mano en cosas insólitas y va a obrar poderosamente, porque para Él todas las cosas son posibles y nosotros podemos creer. En tercer lugar, la madre del niño, es decir, Jocabed, se lo llevó y lo crió sin peligro del decreto del faraón, ya que la orden de criarlo había sido dada por su propia hija. Así que en el caso de que el faraón detectara que en la casa de Jocabed había un niño varón que estaba, ella le diría: tu hija me dio la orden que yo lo críe, incluso me ofreció pagar. ¿Asombroso? Más que asombroso. Era el obrar del Señor debido a la fe de Jocabed, a la dependencia de Dios.
Cuando, hermanos, nosotros dependemos de Dios, cuando confiamos en Dios, cuando cada día oramos y le entregamos el día en manos de Dios y nuestra vida en manos de Dios y le pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos guíe en las circunstancias más insignificantes, vamos a asombrarnos que Dios va delante nuestro, nos va abriendo puertas o nos va cerrando puertas para que no pasemos en caso de peligro. En cuarto lugar, pero entonces ocurrió algo que pudo haber sido doloroso para Jocabed. En toda madre, aún las que dependen de Dios, a las que confían en Dios, llegan momentos de dolor, llegan momentos de tristeza, llegan momentos de aflicción. No te culpes a vos misma, esas cosas llegan a los mejores cristianos. ¿Cuál fue el dolor de Jocabed? No lo dice la Biblia, yo estoy haciendo una conjetura. Pero es más que lógico pensar que después de haberlo criado el niño ya grande, lo tuvo que devolver, lo tuvo que ir a entregar a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo, quien lo llamó Moisés porque fue sacado del agua. Yo quiero que tengas empatía, que te pongas en el corazón de Jocabed. Le dio de mamar, lo crió, estuvo con él, lo protegió, pero un día, hijito, te amo con todo mi corazón. Dios te protegió todo este tiempo. Pero yo hice un compromiso de entregarte a la hija del faraón. Y Dios sabe lo que hace. Así que no llores por nuestra separación. Hay madres cuyos hijos son llamados por el Señor para un ministerio, para ser misioneros, para ser pastores, para ser un siervo en la obra de Dios. Y aunque no lo puedas creer, hay madres que le mezquinan su hijo a Dios. Dice, no, yo conocí a una esposa de pastor hace muchos años, cuyos hijos eran llamados para el servicio del Señor. Y él dijo, cualquier cosa, menos dejar todo y seguir y servir a Jesucristo. ¡Qué terrible! Yo creo que Dios no se vengó de esa familia, pero así también le fue. Triste y dolorosamente, ese matrimonio, esa familia se desarmó, cada uno siguió por su lado. ¿Qué hubiese pasado si esos chicos hubiesen sido entregados para que Dios los use conforme a su plan y a su voluntad? Y llegamos al último pasaje de esta meditación que se encuentra en Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26 dice, por fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir por la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. ¡Qué tremendo! Moisés, que era, pensemos un momento, criado en la realeza, nieto del rey, hijo de la hija del faraón, adoptivo por supuesto. Se crió en la más excelsa cultura, en el palacio real, pertenecía a la familia de la realeza. Pero cuando ya fue grande, dice que él no quiso seguir perteneciendo a esa posición encumbrada, a esa situación supuestamente privilegiada, y dice tenía la vista puesta en los planes de Dios. En este pasaje vemos que cuando Moisés ya fue grande, fue hombre, no quiso pertenecer a la realeza y gozar por un tiempo los placeres del pecado. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, de ser el nieto del rey, criado con todos los lujos y los privilegios, prefirió convertirse en un esclavo para ser seguidor de Dios y servirle al Señor, porque tenía la vista puesta en la recompensa de Dios. Quiero decirte algo, todo el que decida seguir a Jesucristo, el que decida entregarle su vida al Señor, sin ninguna especulación, Dios te va a recompensar de alguna manera,
pero nunca le sigas ni le sirvas a Dios por esperando recompensa. Pero Él te lo va a recompensar de alguna manera, y la recompensa de Dios es superior a todas las recompensas de las casas reales o de los privilegios de este mundo. Y nos preguntamos finalmente, ¿quién le pudo haber enseñado todo eso a Moisés? Que lo principal en la vida era seguir a Dios, aunque no sea de la realeza egipcia. ¿Quién le habrá enseñado a Moisés? ¿Cuándo le habrá enseñado a Moisés que lo más grande en la vida que existe es poner la fe y la confianza en el único Dios verdadero? Y aunque pasemos los momentos más difíciles, más dolorosos, de alguna forma Dios nos va a sacar adelante. ¿Quién le pudo haber inculcado esa fe? Su madre Jocabet, en el tiempo que lo crió y le enseñó a confiar en el único Dios verdadero. La pregunta es, ¿estaban los planes de Dios que sucediera todo tal como sucedió? Yo estoy convencido que sí. Dios manejaba la historia, sigue manejando la historia, pero necesita personas que digan, hágase conmigo tu voluntad. Señor, hay cosas que yo no quiero hacer, pero que si tú decidiste que yo lo hiciera, lo voy a hacer porque tu voluntad es mejor que la mía. Yo en mi vida tuve que decidir muchas veces cosas que no eran mi voluntad, pero luché mucho y me rendí a Dios. Pero gracias a Dios, el Señor me mostró que era lo mejor, la mejor decisión que pude haber tomado. Conclusión. La madre que teme a Dios, que obedece al Señor y que confía en Él, recibe la aprobación del Señor y el privilegio de transmitir a sus hijos el mejor legado. Hay madres y también padres que a veces me dicen, pastor, ¿cuál será el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos? ¿Una casa, un campo, un auto, dinero, cuentas bancarias? Yo le digo, todo eso es pasajero, pero si le enseñás a creer, confiar y seguir a Jesucristo y creer en el único Dios verdadero, ese es el mejor legado, porque la Biblia dice, instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de su camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, cuando fuere grande, no se apartará del Señor. Y eso es lo que está ocurriendo con Moisés. Jocabet le enseñó ese tiempo que lo tuvo a su hijito, que lo crió, que lo amamantó, que lo creció, que lo vistió. Aprovechó a enseñarle una madre que confía y depende de Dios. Y seguramente estarás diciendo, pastor, si supieras mi situación. Es probable que si yo supiera tu situación, te anime a que no mires tu situación, que pongas tu mirada en el Señor, que pongas tu fe en el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que parece que nunca va a ocurrir porque Dios quiere a tus hijos, quiere salvar a tu familia, quiere estar contigo, quiere usarte como madre para hacer sus planes. Así que ese ejemplo que nos deja Jocabet, madre de 3 instrumentos de Dios, María, Aarón y Moisés, que el Señor nos ayude a seguir su ejemplo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos estuvo animando. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad para orar esta mañana por cada madre. Así que les voy a invitar a las madres que tengan a bien pasar y vamos a estar orando con el pastor Marcelo por cada madre, para que el Señor le bendiga, para que el Señor le aumente la fe, para que el Señor le ayude a depender de Dios y no de las circunstancias. Así que si viniste desanimada, viniste triste, viniste con un corazón roto por el dolor, pasa que el Señor te va a consolar, te va a fortalecer y te va a sorprender. Yo voy a entregar al pastor Marcelo para que tenga a bien estar orando por las madres que pasan. Mientras él ora, yo voy a poner mis manos en el nombre de Jesús sobre cada una de ellas. Amén, Dios les bendiga. Vamos a estar todos puestos de pie. Y a las madres, abuelas, les pedimos que pasen. Como nosotros decimos en esta iglesia, festejamos el Día de la Madre cuando nosotros queremos, ¿sí? Y toda la iglesia va a extender su mano.
para bendecir a las madres. Hay madres que nos visitan, hay abuelas que nos visitan, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por compartir. Ya desde temprano algunas han estado con nosotros, desde las 8:30 con un desayuno, las 9, pero ahora las queremos bendecir. Miren, como iglesia podríamos hacerle cualquier regalo y estaría bueno. De hecho, hay una torta para el final, así que no se vaya, ¿sí? Al final vamos a compartir una torta, va a poder sacarse fotos allí. Pero lo más importante que podemos hacer nosotros es bendecir a las madres y pedir que el Señor les esté bendiciendo con toda bendición de lo alto, que el Señor les conceda salud, que el Señor les conceda todo lo que hay en el corazón. Miren cuántas madres. Fuerte el aplauso para todas las mamás, abuelas, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Por favor, extienda su mano y vamos a bendecirlas, que el Señor les fortalezca y haga de ustedes mejores madres, mejores abuelas, y de las que no son madres, que haga madres también. Amén. Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana, venimos delante de tu presencia, Señor. Mira cuántas hermanas están aquí, Señor, en esta mañana y han venido en busca de tu bendición. Por eso, Señor, nosotros en esta hora queremos pedir que tú las bendigas. Queremos pedir que las llenes de tu presencia. Tú conoces el corazón de cada una de ellas, Señor. Tú sabes los más profundos anhelos que hay, Señor, y tú le has dado un rol, como escuchamos en esta palabra de esta mañana, Señor, irreemplazable, un rol único, especial. Les has dado la oportunidad de llevar vida y dar a luz, Señor. Y nosotros te damos gracias porque este es un privilegio con el cual tú has dotado a las mujeres. Señor, hoy que nosotros como iglesia nos sumamos a este festejo, Señor, te pedimos que tú bendigas su vida. Bendice todas, Señor, las áreas de su vida, desde lo emocional, lo físico, lo espiritual, lo material. Señor, donde ellas necesiten, te pedimos que tú las bendigas. Si alguna está atravesando algún problema de salud, te pedimos que tú intervengas con poder sanador, que tú las bendigas en gran manera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, también que tú bendiga, Señor, sus familias representadas hoy aquí donde ellas están. Señor, las que están casadas, te pedimos que tú bendigas sus esposos, sus hijos, aquellas que tal vez están solas, Señor, te pedimos que tú las bendigas. Por tu palabra sabemos que tú tienes especial cuidado de las viudas y de los huérfanos. Bendice, Señor. Oramos porque tal vez hay alguna sola que tal vez nunca pudo casarse por alguna razón. La bendecimos, Señor, y te pedimos que la gracia, la unción de tu Espíritu nunca falte, Señor, que como iglesia podamos darle la contención familiar que ellas necesitan. Señor, los deseos más profundos de su corazón. Señor, lo que tal vez oran en secreto, cuando nadie ve, allí en su habitación, en ese lugar secreto, Señor, tú lo escuchas, tú lo sabes, y te pedimos que tú le concedas ese deseo de su corazón. Señor, en el nombre de Jesucristo, y tal como oramos en esta mañana y vimos en tu palabra, sean esas madres ejemplares, sean esas madres, Señor, que sepan marcar la vida de sus hijos, de sus nietos, Señor, para bien, para que las futuras generaciones también te sigan y te sirvan. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que tal vez hay madres que no han venido, que están en su casa, que están con alguna situación de salud. Las bendecimos desde acá. Señor, sabemos que verán este video, que verán esta predicación. Bendecimos a las madres que están en sus casas o que verán este video después, Señor, allí por internet, por YouTube, en el nombre de Jesucristo. Y como iglesia nos gozamos de poder tener este espacio para bendecir a cada una de ellas. Señor, qué tremendo desafío como madres, como quienes guían un hogar, una familia, poder presentar a Cristo a esa familia, poder ser ejemplo, poder ser luz, poder confiar en ti y poder encomendar la vida, Señor, de los hijos en tus manos. Como bien vimos en esta mañana, dale esa fe a mis hermanas y ayúdalas en todo, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a todas las mamás. Feliz día, que Dios las rebendiga y gracias por estar con nosotros. Pueden volver a su asiento. Dios le bendiga, muchas gracias. Y a todos los que no pasaron porque son esposos, hijos, lo que fuera, a mimarlas hoy, a todas. Amén. Gloria a Dios. Antes de pasar a la Santa Cena, que todavía nos queda en esta mañana, yo quiero tener un momento especial de oración. Les pido disculpas a Beto y a Vivi, pero quiero pedirle que vengan un ratito, por favor. Para quienes no conocen
Aquí puede tomar su asiento por un momento, puede tomar su asiento. Beto, Vivi son papás de Josefina. Algunos no los van a conocer porque en particular ellos van a otra congregación, pero Josefina fue parte de JTC, los Jóvenes Transformados por Cristo. Y hoy es un día muy especial porque Josefina el día jueves partió con el Señor con 19 años. Yo no quiero opacar la fiesta de nada, pero la Biblia dice que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y ellos están pasando un momento difícil. Yo quiero pedir a Ali y Esther como líderes de JTC, y esto no estaba en mis planes, pero los de JTC que estén acá, me gustaría que pasen, porque fueron la familia de José. José particularmente fue compañera de Pablo, al igual que Nico de la secundaria, y todos estos chicos compartieron con Josefina mucho tiempo los sábados, y hoy ellos están con dolor. Tenemos la certeza que Josefina está con el Señor, tenemos esa seguridad, pero el dolor igual está. Hay muchas cosas que no se entienden en un momento así. Nadie espera que alguien con 19 años parta con el Señor, pero son los designios de Dios. Y todos estos chicos, Vivi, Beto, fueron familia de José y compartieron los sábados y se rieron y tomaron mate, tereré, qué sé yo. Y también están pasando este proceso, obvio que no como ustedes, pero queremos orar para que el Señor les consuele. ¿Cuántos quieren orar para que el Señor les consuele? Esto es muy reciente, hermanos. Esto pasó el jueves, el día viernes la despedimos. Ella está con el Señor y yo lo único que dije mientras estuvimos ahí es: preparémonos porque la vamos a volver a ver a Josefina. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza, pero el dolor está. Entonces, hoy que hay muchas mamás, que hay muchas familias, y yo en forma especial quiero pedirle al pastor Arnoldo que ore, porque este pastor pasó por la misma experiencia que ustedes. Él perdió una hija, así que les va a entender, más que yo. Entonces yo quiero, Arnoldo, que ores por consuelo. Yo sé que no es fácil tampoco para vos, pero si hay alguien en esta congregación que puede entender esto es Arnoldo, ¿sí? Entonces vamos a orar por ellos, ¿sí? Por esta niñita que no entiende mucho, pero que el Señor los consuele. Y yo le pido que usted extienda su mano. El Espíritu Santo, uno de los atributos que tiene es consolador. Los va a consolar, pero hay que pasar el duelo. Así que por favor, oramos por ellos. Quiero llamarla a Nidia, por favor, mi esposa, que tenga bien acompañarme. Queridos hermanos, yo quiero decirles que los comprendemos, porque mi esposa y yo hemos perdido a nuestra única hija. Era la esposa del pastor Marcelo. Fue la mamá de nuestros nietos, Pablo y Lucas. Así que fue uno de los dolores más grandes de nuestra vida, pero yo le podemos asegurar con mi esposa que el Espíritu Santo nos dio fortaleza y nos dio esperanza y nos dio fe, y Dios nos prometió en su palabra que vamos a volver a estar con nuestra querida hija en el cielo cuando partamos para allá. A ustedes, si siguen a Cristo, siempre les va a pasar lo mismo. Esto es solamente temporal, pero lo eterno está en el cielo, donde van a estar con Josefina por los siglos de los siglos. Así que vamos a hablar con mi esposa. Querido Padre nuestro, el consuelo que nos diste cuando partió nuestra querida hija, nadie nos pudo consolar, pero tu Espíritu nos consoló, nos fortaleció y nos llenó de esperanza. Queremos pedirte, querido Espíritu Santo, que le llenes a estos padres el vacío que ha dejado Josefina en sus corazones, que lo llenes con tu Santo Espíritu. Y ellos van a elaborar el duelo y tú le vas a fortalecer y le vas a llenar de esperanza. Y Señor, ayúdalos a seguirte, Señor Jesús, porque no sabemos cuándo, quizás muy pronto, vamos a dejar este mundo y vamos a estar en el cielo con el Señor Jesucristo, y en el caso de ellos, nuevamente con Josefina, por los siglos de los siglos. Entregamos en tus manos este querido matrimonio
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero regalarles algo. El Señor me ayudó a escribir un libro que tiene como título Consuelo y Esperanza en el Dolor. Es el testimonio de la partida de nuestra hija. Se lo regalamos con todo nuestro corazón. Le va a hacer bien. Amén. Este es un momento especial que también tenemos que aprender a vivir como iglesia. Amén. Gracias, chicos. Gracias. Damos gracias al Señor. Pueden abrazar si quieren a Beto, a Vivi. Esto es la iglesia. Esto es iglesia. Es estar cuando estamos contentos, pero es estar también cuando hay dolor y cuando pasamos situaciones como estas. Y este es un tiempo de familia. Beto y Vivi y la bebé no están solos. Hay una familia que acompaña en este momento. Amén. Y esto es bíblico, hermano. Esto está bueno. Y yo le agradezco a estos chicos, a estos adolescentes, porque saben estar en un momento como este. Solamente adora al Señor por un momento. Gloria sea al Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos, Padre. Qué bueno es saber que como iglesia podemos estar en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dolor. Gracias, Señor, porque como iglesia podemos tomarnos estos minutos, este tiempo, para acompañar, para abrazar, para dar una palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias te damos, Dios. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra por siempre. Gracias, Cristo. Gloria sea al Señor. Yo voy a invitar a los hermanos que están asignados para ministrar la cena, que tengan a bien pasar. Como todos los primeros domingos de cada mes, nosotros tenemos por norma, por costumbre, compartir la cena del Señor. Hoy lo vamos a hacer también. Y lo hacemos en obediencia a lo que el Señor Jesús nos dijo. Y esto fue algo que el Señor nos dejó, instrucciones. Y lo hacemos para recordar juntamente lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo pagó el precio para darnos el consuelo a nosotros. Jesucristo pagó el precio para que nosotros podamos tener vida eterna. Por eso lo recordamos. Y sabe que el Señor Jesucristo tuvo una última cena. Y Él dijo que no la iba a volver a tener hasta que un día lo hagamos en el cielo con Él. Pero que mientras llegaba ese momento, nosotros lo hagamos en la tierra. Que nosotros lo hagamos en la tierra. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice esto a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 2 o 3 consideraciones rápidas, porque el tiempo ha avanzado. Para poder participar de la cena del Señor, uno tiene que tener a Cristo en el corazón, tiene que estar bautizado, ser miembro de una iglesia y estar bien con Dios. Hoy sabemos que hay gente que nos visita. No importa si no fuiste bautizado en esta iglesia. Si fuiste bautizado en otra iglesia, podés participar tranquilamente. No hay ningún problema.
Pero lo más importante para mí es cómo estás con Dios. Cómo está tu día a día, cómo está tu relación con Dios. Porque si leemos un poco antes, la Biblia nos dice en el pasaje que si estamos mal, si no estamos en armonía, si no estamos a cuentas con Dios, participar de la cena nos juega en contra, nos es perjudicial, porque comemos y bebemos juicio. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es orar. Y si hay algo que no está bien en tu vida, es hora de ponerte a cuenta. Si no, es preferible que no lo participes. Y otra cosa que me interesa aclarar es que nosotros oramos para bendecir estos elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros no creemos que este pan se convierta en el cuerpo de Cristo y que esta copa se convierta en la sangre de Cristo. Eso no es una teología bíblica. Eso se llama transustanciación y la Biblia no nos dice que tengamos que creer eso. De hecho, son elementos que representan lo que fue el cuerpo molido y entregado por nosotros y su sangre que fue derramada para perdón de pecados, porque también la Biblia dice que sin derramamiento de sangre, imposible que haya perdón. Un justo tenía que dar su sangre y fue Jesucristo, que fue a la cruz en tu lugar y en mi lugar. Así que ahora vamos a orar para que Dios bendiga esto y también vamos a orar para que vos puedas, si es que hay algo que no está bien en tu vida, puedas participar de la Santa Cena, ¿sí? Así que te invito a cerrar tus ojos así como estás y pedir que Dios bendiga estos elementos. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, queremos bendecir este pan, símbolo de tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Señor, pedirte que lo santifiques, que lo bendigas y que al participar de él ahora, Señor, en memoria de ti, en obediencia a tu palabra, lo hagamos con total reverencia y con amor y con entrega. Recordando que esto, Señor, es un mandato tuyo. Señor, esto es algo que transmite un mensaje, pero también es un memorial, porque lo hacemos hasta que tú un día lo hagas de nuevo con nosotros. Señor, bendice esta copa, este fruto de la vid, Señor, que representa tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Santifícalo, Señor, y que sea también para recordar algo tan sagrado como fue dar tu vida y derramar hasta la última gota de sangre para perdonarnos a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por quienes vamos a participar. Si hay algo, Dios, que está mal en nuestra vida, algún pecado, algo que está separándonos de ti, perdónanos. Queremos estar a cuentas. No queremos comer y beber indignamente. Queremos hacerlo, Señor, para que sea de bendición. Bendice, Señor, a los hermanos y hermanas que están viendo y participando en sus casas. Aquellos que están enfermos y no pueden venir, allí donde están. Bendice, Señor, también ese fruto de la vid y ese trocito de pan que tendrán en su casa al participar cuando vean este video. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por fe. Amén y amén. A todos los que van a participar les invito a estar de pie, simplemente para que los hermanos los puedan identificar y repartirles el pan y la copa. Y vamos a esperar que la tengamos todos y luego participamos juntos. Sí, Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Por salvar al más vil pecador, preamaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Te adoramos, Jesús. Y algún día en vez de una cruz, su corona Jesús me dará. Aleluya, sí, Señor.
Te adoramos, Jesús. Y en la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Sí, Señor. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. A la muerte venció y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Siempre fiel. Señor, adore al Señor, exalte el nombre del Señor. Esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Te adoramos, Jesús. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria.
Amén. Pregunto si todos tienen el pan. ¿No le falta a nadie? ¿Todos tienen la copa? Amén. Conforme a la palabra que hemos leído y conforme a lo que el Señor Jesucristo dijo, te invito a participar del pan en memoria del Señor Jesucristo. Después de haber cenado él también, después de haber dado gracias, les invitó y yo te invito hoy a participar de la copa en memoria del Señor Jesucristo. Así como estás, quiero pedirte que levantes tu mano y adores al Señor en gratitud. Yo no sé si todos alcanzamos a entender lo que Él hizo, el amor que tuvo por nosotros. No merecíamos nada, no éramos dignos. Estábamos condenados, estábamos lejos de Él. Nosotros no éramos merecedores, fue por gracia. Así que agradecele al Señor, decirle gracias, gracias, gracias. Señor, te exaltamos, te bendecimos, porque no entendemos, Señor, por qué lo hiciste, pero nos amaste, nos perdonaste, diste tu vida en lugar de la nuestra. ¿Cómo no levantar nuestras manos y adorarte en esta mañana y exaltarte, reconociendo que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, Señor, y estamos proclamando que hay esperanza, estamos proclamando que todavía hay oportunidad. Señor, gracias. Esperamos y confiamos en ti. Señor, ahora en el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos y te bendecimos. Te damos gloria, honra, alabanza a ti por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Mientras puede ocupar un momento su asiento, ya nos vamos. Simplemente decirle a los músicos que pasen, después vamos a despedirnos cantando. Y recuerde que tenemos para la torta se va a ir para allá, usted puede compartir la torta, sacarse fotos, ¿sí? Sobre todo las madres.